Buenos días, jóvenes del grupo D8AE del sistema escolarizado, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a la clase de Agrario en esta tercera semana y hoy, martes 26 de enero del año 2021. Vamos a ver en esta clase cómo era la tenencia de la tierra ya una vez consumada la independencia de México, hasta que se promulgó la Constitución de 1917, que es la que actualmente lo rige. Bueno, no pierdan de vista, jóvenes, lo que hemos estado platicando, las anécdotas relativas a esta cuestión, de que México, cuando obtuvo su independencia, nace a la vida pública como un imperio mexicano. O sea, ese imperio mexicano, pues bueno, había dos grupos que todavía no se llamaban conservadores y liberales, sino que eran los dos grupos de monárquicos, los que querían una monarquía, traer a México a algún infante de la corona de los Borbón, de la casa de Borbón, donde venía Fernando VII y todo, pero no, o sea, era lo que ellos querían, por eso se llamaban monárquicos. Y por otro lado estaban los liberales. Los liberales eran los que querían una república y estaban copiando el modelo de lo que había pasado en Estados Unidos, cómo se constituyó con su constitución de 1787, que fue un modelo para nuestra constitución, nuestra primera constitución, como, ¿cómo les podría yo decir? Como independientes, fue nuestra primera constitución. Ya había ese relajo de la constitución de Cádiz de 1812, que se promulgó cuando Napoleón invadió España, quitó del trono a Fernando VII y puso a su hermano. Bueno, esa constitución se promulga en esos tiempos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, cuando Napoleón se va de España y regresa a Fernando VII, la manda a derogar. O sea, no se va a aplicar, pero ya luego lo obligan a que la vuelva a promulgar, y eso origina que los peninsulares que estaban en México dicen no nos conviene, y fue cuando hicieron el pacto para de una vez terminar la independencia, que era el camino, el único camino viable y por sus intereses para que ya rompieran con España y México dejara de ser una colonia. Y ahí intervino Agustín de Iturbide. Pero Agustín de Iturbide, cuando pacta con Guerrero, se acabe la guerra de independencia, él lo que quería era dejar afuera a los peninsulares, o sea, los monárquicos, y los criollos sean los que empiecen a encabezar lo que iba a ser el nuevo gobierno. Pero se forma una junta gubernativa provisional que iba a ser la transición al nuevo gobierno, pero Iturbide, estamos hablando ya cuando México ya es independiente, estaban en transición a la república. Iturbide disuelve esa junta y se proclama emperador. Estuvo menos de un año, 1822 a 1823, se tiene que ir al exilio y se emite por el Congreso una proclama de que si regresaba a México, en donde se le viera, que se le fusilara. Él no lo sabía. Él regresa a México y cuenta las anécdotas que él tenía una manera muy peculiar de montar a caballo. Y eso fue lo que hizo que se dieran cuenta que era él que había regresado. Y ahí en Tamaulipas lo agarraron y lo pasaron por las armas, lo fusilaron. Y ahí se acabó Iturbide. Iturbide fue el que, si ustedes se dan cuenta, el que fue a pactar con Vicente Guerrero el fin de la guerra de independencia mediante el tratado de Iguala, donde ambas partes que se acabe.
Ya después vino don Juan de O'Donoghue, que era el último virrey que habían mandado, pero ya no se manejaba el término virrey precisamente por la Constitución de Cádiz, sino nombre de jefe político de la Nueva España. Él llega, pero como ya vio cómo estaba la situación, porque también tenía sus problemas en España, pues decide, ok, voy a firmar, y se firman los tratados de Córdoba, donde España reconoce la independencia de México. Pero en España el rey dijo, no, pues yo no, ¿cómo va a ser un representante? Digo, bueno, es un representante, está tomando decisiones por la corona. Porque, jóvenes, el virreinato fue otro reino paralelo a como estaba España, estaba en México. Entonces, pues, se llamaba virrey, virreinato. Hubo otro virreinato en el Perú y otro virreinato en el Mar de la Plata. Eran los virreinatos. Incluso se comenta que, como anécdota histórica, ustedes ya vieron el Palacio Nacional, qué forma tiene. Bueno, que mandaron los planos para que se hiciera el Palacio Nacional en la época del virreinato, pero se confundieron y esos planos los mandaron a Sudamérica, al otro virreinato que había ahí, no me acuerdo si en el Perú o en el Mar de la Plata, y ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues habían mandado unos planos para que se hiciera en Sudamérica, en uno de esos dos virreinatos, una cárcel. Por eso ven ustedes que el Palacio Nacional tiene una forma más o menos parecida al castillo de la cárcel de San Juan de Ulúa en Veracruz. O sea, ya después se le agregó otro piso en la época, si mal no recuerdo, de Plutarco Elías Calles, en la postrevolución. Pero bueno, ya se van ubicando ustedes. Nace México independiente, hay dos grupos, los monárquicos y los republicanos. Se proclama emperador Iturbide, disolviendo esa junta gubernativa que era de transición, y abdica, lo exilian, regresa, lo fusilan, y bueno, ya llegamos a 1824, es el primer periodo que vamos a ver cómo estaba en su síntesis que les dejé en plataforma, de que íbamos a ver, porque había una jurista, Marta Chávez Padrón, que hemos estado viendo en clase, propone para estudiar esto dos periodos. El primer periodo que abarca cuando ya México obtiene su independencia hasta 1856, cuando este señor don Ponciano Arriaga, siendo diputado, emite un voto por la cuestión ya desastrosa que había con la tenencia de la tierra. Y el otro periodo que empieza a partir de allí hasta la promulgación de la Constitución que actualmente nos rige, que es la de 1917. Bueno, durante esta primera etapa, la situación vigente en la colonia en materia de tenencia de la tierra no sufrió modificaciones, pues, con la herencia que nos dejaron, o sea, el legado. Los españoles, es necesario recordar que la clase dominante de entonces apoyó el proceso de independencia como una reacción en contra de la metrópoli española, debido en gran parte a los constantes roces que hubieron había entre criollos y los españoles. Este roce que había entre criollos y españoles, jóvenes, fue una de las causas que originaron la guerra de independencia. Aparte que la esclavitud, aparte que las ideas de los enciclopedistas franceses, de libertad, fraternidad, o sea, esas ideas llegaban a la Nueva España y España. Hay incluso un español, Francisco Javier Mina, que se combatió, siendo español, combatió al lado de los insurgentes y lo fusilaron. Bueno, estamos hablando de otra de las causas también fue la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica como un ejemplo a seguir, y que se independizó de Inglaterra. Vean ustedes, por ejemplo, la película Patriota. Y vamos a ver cómo fue, pero no pierdan de vista la palabra latifundismo, que es el acaparamiento de tierras, de grandes extensiones de tierras en manos
de una corporación civil o de una persona, sin perder tampoco de vista la figura del clero. Pero aquí es muy importante señalar lo anterior en virtud de que el clero, en su momento histórico, antes de que le nacionalizaran y les expropiaran sus bienes, tenía más poder económico que el mismo Estado. Fíjense, hay una película que precisamente de la clase de hoy que vamos a ver más adelante, que se llama Huérfanos, que es la vida de don Melchor Ocampo. Actúa este actor Rafael Sánchez Navarro, muy buen actor, que es el que hace el papel de Melchor Ocampo, el michoacano, fue gobernador de Michoacán. Bueno, este general Márquez de los conservadores, Leonardo Márquez, que decían el tigre de Tacubaya, pues bueno, lo aprendieron, lo fusilaron y además lo colgó. Era cuando era la época de la guerra de reforma, donde hubo una lucha enconada entre ya conservadores y liberales. Nosotros hablamos al principio, como yo les decía, de monárquicos y republicanos. Posteriormente, los dos grupos se convirtieron en las logias masónicas que habían en México, que por un lado estaba la europea, que era la escocesa, la que seguía el rito escocés de los masones. Y por el otro lado estaba la logia, la yorquina, la de Estados Unidos, que seguía los republicanos. Ya posteriormente a estas logias ya se forma lo que era la logia masónica del rito mexicano. Ya tenemos una logia en México, propiamente dicha, originaria de México. Y bueno, ya pasan a ser todos los grupos liberales y conservadores. Y véanse cómo los dos grupos imponados tenían otra denominación. Bueno, el efecto inmediato de esta independencia que pues ustedes vieron que fue pactada, fue condicionada, fue el fortalecimiento del latifundismo en el sector agrario, a la vez que la propiedad y las posesiones que tenían los indígenas, las comunidades indígenas, disminuyeron tanto en su número como su extensión. O sea, es lo que trajo. O sea, cuando México nace como un imperio, bueno, vamos a ver qué gobierno vamos a tener, lo que les acabo, lo que les expliqué hace un momento. Pero por otro lado, esa independencia vino a fortalecer a los latifundistas, a los que tenían enormes extensiones. Podemos hablar de corporaciones civiles o corporaciones eclesiásticas, como se menciona en este caso, el clero. Bueno, el primer documento que vamos a ver, o sea, porque aquí en estos momentos históricos que les voy diciendo, vamos a ver qué documentos fueron los que fueron surgiendo y que tienen que ver con la cuestión agraria, o sea, la regulación de la propiedad, de la tenencia de la tierra. Primero, vamos a analizar el Acta y Constitución de 1824, que fue nuestra primera constitución. Independientemente de la Carta Magna o de la Patzingán, que también vimos en la clase pasada, de 1814, creo que en 1815 fusilaron a Morelos, su influencia en la vida constitucional, el acta constitutiva de este año que les menciono, de 1824, se reconoce como la primera ley, no pierdan de vista, la primera ley constitucional mexicana que prácticamente no recibió influencia alguna de la primera, o sea, de la Apatzingán, vamos a decir así. La de Apatzingán, cuando se promulgó, estaban en plena guerra. Y lógicamente, pues los insurgentes no habían ganado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues en esa constitución de Apatzingán contiene los principios que fijó Morelos en su documento que hizo, que se llamó Los Sentimientos de la Nación. Esos principios sí están contenidos ahí, pero nunca llegó a estar en vigor. Ya México independiente, pues ya saca promulga, mejor dicho, su primera constitución, que es precisamente la de 1824. Insistentemente se ha sostenido que los conceptos constitucionales que iniciaron en esta etapa de México ya pues, como nación independiente
Y en forma específica, la Constitución de 1824 tiene su fundamento específico en la Constitución norteamericana, la de los vecinos de 1787, y la de Cádiz, que le tenían terror que se fuera a aplicar en la Nueva España, y por eso se independizaron, de 1812. La derogan y la vuelven a promulgar, pero no querían que tenga sus efectos en la Nueva España, y mejor aceptaron que la independencia era el único camino para que no se les aplicara, incluso a los peninsulares, como yo les dije, que estaban en México viviendo, junto con los criollos, los mestizos, los indios, los mulatos, los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en consecuencia, en esta Constitución del 24 se afirma que el concepto del federalismo fue inspirado por la Constitución del vecino país del norte, en tanto que la exclusividad religiosa de la religión católica, la soberanía nacional y algunos otros conceptos fueron tomados de la Constitución gaditana. Esta palabra, jóvenes, gaditana, se refiere a Cádiz, por lo tanto, en la Constitución de Cádiz. Gaditano o gaditana se refiere al lugar de Cádiz que está en España. Bueno, bajo el principio liberal federalista que les acabo de mencionar, se sancionó. Cuando escuchen la palabra sancionar, no solo es imponer un castigo. Sancionar es también aprobar la Constitución de 1824, luego de la caída de Agustín de Iturbide, que fue Agustín I, que fue el primer emperador que hubo en el México independiente. Esta fecha marcó el comienzo del proceso de consolidación de México como un Estado soberano, ya que reunía los elementos tradicionales que hemos visto de Estado, que es el pueblo, gobierno y territorio. Ahí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí respecto a México independiente, Constitución de 1824? Vamos a ver la de 1836. Nos vamos a ir 12 años más adelante, y en esos 12 años hubieron muchas cosas. Después de Guadalupe Victoria, en todo Manuel Gómez Pedraza, hubo un cuartelazo de Vicente Guerrero, porque quería pues que lo estaban relegando. Hubo también en 1829, cuando España, a través de Isidro Barradas, quiso volverse a meter a México, volverse a apropiar de México para que volviera a ser colonia, pero afortunadamente se pudo rechazar. Y ya vamos llegando con otros presidentes hasta que llegamos con la época del centralismo, del supremo poder conservador. Estamos hablando de la época de don Antonio López de Santa Anna. Este señor están sus restos enterrados en el cementerio, ese pequeño que está en la capilla, que está arriba de la Basílica de Guadalupe, ahí la capillita, pues al lado hay un cementerio, y ahí están los restos de don Antonio López de Santa Anna, quien incluso perdió una pierna en una de sus enfrentamientos armados, y le hizo un señor funeral a esa pierna. Bueno, cuando Antonio López Santa Anna cae, había gente sublevada, desenterraron su pierna y la estuvieron arrastrando en la calle como como burla, como rechazo a lo que él hacía. Y fíjense, no se pierdan de vista, usted va a decir, el dictador Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente de la República, pero en tiempo efectivo en que estuvo en la silla, como tal, fueron 6 años. En cambio, Porfirio Díaz estuvo 31 años, y en tiempo efectivo. No estoy defendiendo a Antonio López de Santa Anna, pero sí que vayan ustedes conociendo sobre este aspecto. Bueno, la siguiente constitución, la de 1836, se le conoce con el nombre de las 7 leyes constitucionales. Esta ley reconoce pues claras influencias del centralismo conservador. Es una constitución conservadora, no liberal, conservadora, por lo cual constituye el primer antecedente legislativo de esta ideología. La ley primera
de las 7 leyes que estamos hablando, en su artículo 2, fracción tercera, establece los derechos de los mexicanos, entre estos, a no poder ser privados de su propiedad, ni de libre uso, ni aprovechamiento de ella, ya sea en todo o en parte. Cuando algún objeto de general y pública utilidad, o sea, estamos hablando de la causa de utilidad pública que motiva la expropiación, fíjense, desde esa época ya se había legislado respecto a esta figura. Cuando algún objeto en general y pública utilidad exija lo contrario, podrá verificarse lo que es la privación de esa propiedad si tal circunstancia fuera calificada por el presidente y sus 4 ministros y el dueño, ya sea corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, pero que sea previamente indemnizado, tenga su dinero por motivo de la privación de su propiedad. Ya estamos viendo que desde esa época ya se empieza a hablar de la privación de la propiedad por causa de utilidad pública, que es la expropiación. Bueno, contando con el apoyo del mismo Congreso, o sea, antes de la Constitución, en 1833, 3 años antes, se expidió, entre otros preceptos y leyes, sobre materia territorial. Ya había la preocupación del desastre que había en la cuestión agraria. Una disposición sobre los llamados bienes de manos muertas, que eran fincas, terrenos que tenían las corporaciones, tanto eclesiástica como civil, que no producían nada. Más que nada los de el clero, porque decían que esos terrenos eran de Dios y no se podían tocar, no se podían vender, y ahí los tenían ahí. Y entonces, pues la gente, sobre todo el pensamiento liberal, consideraba que esa inamovilidad y esas tierras de manos muertas era un obstáculo para el progreso de México, de la nación. Entonces se tenía que hacer algo al respecto. Y lógicamente con la negativa, la resistencia. ¿Qué son los bienes de manos muertas? Eran, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica estos bienes. A la Constitución de 1836, o conocida como de las 7 leyes constitucionales, se le dio este nombre de 7 leyes porque la primera ley constitucional de las 7 se promulgó el 15 de diciembre de 1835, o sea, un año antes, y las 6 restantes el 29 de diciembre del año siguiente, o sea, en 1836. Cada una de estas leyes tiene su referencia. Por ejemplo, la primera ley constitucional que ya mencionamos nos interesa debido a que se refiere a los derechos y obligaciones de los mexicanos y los habitantes de la primera ley. La segunda ley constitucional de estas 7, que constituye lo que es la Constitución de 1836, dio vida al denominado Supremo Poder Conservador, especialmente estructurado para controlar las 3 ramas tradicionales en que se divide el poder, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, había atrás de ellos un supremo poder conservador. La tercera ley estableció el poder legislativo, la cuarta organizó el poder ejecutivo, la quinta el poder judicial, la sexta denominaba división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos, y ratificó la modificación estructural de la República de federal a centralizada. Ya no era el sistema federal. Por eso ven que en el estado de Yucatán, que primero fue una capitanía, pues, pero ya formaba parte de la República. Cuando pasa esto en 1841, viene vamos a poner su rebeldía del Estado de no aceptar, Yucatán era siempre también de principios federalistas, y se separa de la República. Por eso a los yucatecos, como anécdota, los empiezan a vacilar, con el chiste de la hermana República de Yucatán.
Pero la República, acuérdense, no había Campeche, ni había el territorio y después Estado de Quintana Roo, más todo lo que venía siendo está Chiapas, Tabasco, o sea, iba a ser una parte este, no tan pequeña. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubieron sus enfrentamientos hasta que llegaron a un acuerdo y Yucatán regresó a incorporarse a la República. Bueno, y la séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior al menos por 6 años. O sea, no podemos volver al federalismo. Al menos el mínimo tiempo son 6 años. Entonces era esta ordenanza, vamos a decir así, obligatoria de que se tenía que seguir en el centralismo. Si hablamos del 36 y 6, al menos hasta 1842, pues era... Pero esto siguió, porque vamos a ver la siguiente ley que es de 1843, o sea, 7 años después de esta constitución centralista y las 7 leyes constitucionales, la que se llamó Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, y esta ley es considerada para algunos, aunque la clasificación general no es así, la segunda constitución centralista. La primera era del 36 y la segunda son estas bases de organización política de la República Mexicana. Entonces, si ven ustedes, estamos mencionando una que es considerada, pero no propiamente, porque si ustedes preguntan cuántas constituciones han tenido en México, bueno, la normal es una del 24, la del 36, vamos a ver la que sigue, la del 57, y la actual, la del 17, son las 4. Pero si nos metemos a estudiar todo esto de la cuestión de las leyes y todo, bueno, van a ver, hoy podemos hablar entonces después de la 36, las bases de organización política también, porque fue considerada, que no se menciona prácticamente como una constitución. Bueno, en el artículo 9 de estas bases de organización política enuncia los derechos de los habitantes de la República, cuya fracción 3 indicaba que la propiedad es su aportación a la cuestión de la tierra, que la propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y a ninguna puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de lo que le corresponda, según las leyes, y ya consistan estas en cosas, acciones o derechos. Era lo que pues, mencionaba esta ley. Y volvía a retomar el aspecto de los antecedentes de la expropiación, pero no cambió mucho como está hasta la presente fecha. Cuando algún objeto de utilidad pública exigiere su ocupación, se hará esta previa a la competente indemnización. Actualmente se menciona alguna causa de utilidad pública, o sea, tiene que haber algún motivo de utilidad pública. Bueno, incluso en el país, no sé en qué parte del mundo, a una señora que iba a hacer una carretera, no quiso, se opuso, peleó porque no quería que le expropiara su terrenito. Bueno, se tuvo que hacer la carretera así, pero ella en medio, fíjense. Si quiere salir a comprar, pues es un freeway, es una carretera así libre, la pueden atropellar, pero así son las cosas. Bueno, ya vimos que también existe lo que es el antecedente también de la expropiación. Del contenido de este dispositivo, al igual que la Constitución de 1824, se desprende la protección a la propiedad social en las comunidades indígenas, ya que éstas eran consideradas corporaciones. Bueno, otro documento, pasamos del 43 al 47, 1847, cuando estamos en la cuestión de la época de la invasión de los Estados Unidos a México, de 1846 a 1848. O sea, los 2 años donde perdimos con los Yankees, pues, suena como partido de béisbol, pero no. Y llegaron en el Palacio Nacional, bajaron la bandera mexicana y pusieron la norteamericana. Ondeó la bandera del país invasor en el Palacio Nacional.
Fíjense, si mientras existe la creencia de que un niño héroe se arrojó del castillo de Chapultepec envuelto en la bandera para efecto de que el invasor no, no la pudiera tener, pues ahí en Palacio Nacional bajaron la bandera y pusieron la otra. Y dicen de la cuestión de los niños héroes, pues es una cuestión histórica, por ahí está dividido, nos dicen que existió, otros que no existió, porque donde ya vieron que está el castillo de Chapultepec, no hay las faldas del castillo, ahí hubieron muchísimos muertos por la batalla en el castillo. Digo, para que se hayan fijado de un niño héroe, cuando Scutia hizo esto, pues también es de pensarse, pero por eso hay que leer mucho para ir normando. Es como el caso que vamos a ver de que Maximiliano de Habsburgo realmente comenta, según los que dicen, fue este señor Justo Armas. A raíz de la muerte de Maximiliano en 1867, aparece en San Salvador una persona muy parecida a él, pero descalzo, que se quedó a vivir entre los salvadoreños y era muy elegante en cuanto a sus modales y todo. Incluso cuando llegó el rumor, el chisme a Austria, vino gente, una comitiva de Austria para ver si era cierto, pero él no los quiso recibir. Enviaron de regreso a Austria un cadáver que hasta los ojos, le pusieron los ojos negritos, Maximiliano de ojos azules, pero de una virgen, porque de su traslado de Querétaro, donde lo fusilaron a la Ciudad de México, cuando hicieron el ataúd, en primer lugar, después que lo fusilan, no cabía en el ataúd porque Maximiliano era muy grande. Sus piernas quedaban fuera del ataúd y así lo trajeron, se cayó, lo mal embalsamaron en Querétaro para que aguantara, que lo trajeran hasta la Ciudad de México. Y aquí en México le tuvieron que hacer un segundo, lo volvieron a embalsamar por segunda vez, pero lo pusieron de cabeza para que todo el bálsamo pudiera escurrir y le pudieran poner uno nuevo. Y hasta la cárcel fue a parar el doctor Licea, Licea, porque empezó a hacer su negocio que con la ropa, con que lo fusilaron, que con pedacitos de tela, con la sangre del emperador, él lo empezó a vender. Y bueno, y su defensa, cuando lo llevaron a juicio, fue decir, bueno, es que a mí, cuando embalsamé al ex emperador, no me pagaron, y con eso pues tuve que ver cómo pagar los honorarios. Estuvo un tiempecito, digo, privado de su libertad, pero después salió, pues porque el gobierno no le pagó sus honorarios, pero él así se cobró vendiendo souvenirs del difunto. Pero bueno, hablando de que efectivamente haya sido él, vean ustedes la foto de Maximiliano, no se parece nada al cadáver que enviaron. Si incluso se comenta que cuando en noviembre que enviaron a Austria, en junio lo fusilan, pero hasta noviembre lo envían, si no me equivoco, noviembre de ese mismo año, su mamá de Maximiliano, cuando recibió el cadáver y lo vio, dije, hijo, este no es mi hijo, lo que comentan, porque no se parecía en nada. Pero ahí está ahí enterrado solo, porque a Carlota, que primero lo abandonó, antes de que lo fusilaran, lo dejó solo, pues ella murió aparte. Y ahí en Austria, creo que es, no me acuerdo cómo se llama, las capuchinas o algo así, está la tumba imperial de Maximiliano. Bueno, para allá, porque aquí nunca se quiso reconocer. Y a pesar que a don Benito Juárez le rogaron, le suplicaron, le pidieron que no lo fusilara, incluso hasta Víctor Hugo, el francés, le pidió, y él dijo, no, no. Había una princesa Samsam, que estaba también en esa época, hasta era que dicen que se dedicó a Juárez para pedirle que no lo fusilara, pero lo fusilaron. Y otra anécdota, en el momento del fusilamiento de Maximiliano, con Miramón, Miramón le dijo, yo estoy aquí por no hacerle caso a mi mujer, o sea, a su esposa, mientras que Maximiliano dijo, bueno, yo estoy aquí por si hacerle caso a la mía. Pues,
y vea qué fue lo que pasó. Digo, son anécdotas que se comentaron y fíjense, han estado testimonio de generación en generación y por eso han llegado hasta la fecha. Sí habían escritores de esa época, incluso en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, hay una capilla donde los fusilaron a ellos tres, a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Pero digo, se ha vuelto un lugar de culto para los que llaman los que eran pro emperador, pero en la parte de abajo, es como una plaza, hay una cabeza monumental de Benito Juárez. Ese es el contraste con la cabeza, con la capilla. Y en la capilla entras y donde podría ser un altar, están los tres círculos donde están los nombres que ahí los fusilaron y ahí cayeron y están en donde son las posiciones que tuvieron al momento de ser fusilados. Bueno, en el acta constitutiva y de reformas de 1847, aquí aparece una figura que es don Mariano Otero. Don Mariano Otero, creo que ya lo habrán visto en Amparo. Acuérdense que el padre del Amparo es don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Bueno, don Mariano Otero fue otro también de los que difundieron el amparo, el juicio de amparo, como un instrumento legal excelentísimo, que nació en la Constitución de Yucatán y después se agregó también a la Constitución del 57. Bueno, al intentar la restauración, o sea, cuando intentaban volver a imponer la Constitución de 1824, que era federalista, don Mariano Otero emitió un voto, siendo diputado, que dio pie para que se le modificara mediante un acta de reformas constitucionales, en la que se ratificaron los derechos del hombre, entre los cuales se encontraba el de la propiedad comunal. El artículo 5 dispuso que sea regulado legalmente el ejercicio de los mencionados derechos, incluida la propiedad territorial, que al no distinguir permite la reglamentación tanto de la propiedad individual como de la comunal. Él decía, para asegurar los derechos del hombre que la Constitución le reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, prosperidad, igualdad, de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas. Como se puede apreciar en esta acta constitutiva y de reforma, se mantiene el respeto a la propiedad indígena de carácter comunal. Bueno, antes de entrar con el voto de don Ponciano Arriaga, ya se va a acabar el tiempo de este primero, 1 minuto y nos volvemos a conectar para continuar con la clase, jóvenes. Vamos a entrar con don Ponciano Arriaga ya en el año 1856. Si hay alguna duda, adelante con toda confianza. Gracias y continuamos.